un subtítulo que no lo pusieron, pero podría volver a hacerlo. Y quiero poner énfasis en la palabra volver, porque ya hubo una época que tuvimos un romance muy grande con Irán, en la época del Shah, ¿okay? No es que haya sido un gran demócrata, etcétera, 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 pero tuvo muy buenas relaciones con Israel. ¿Okay? No estoy seguro que para su pueblo haya sido lo mejor, fue un gran tirano, pero fue una época dorada con Israel. ¿Okay? Vamos a tocar también este tema en unos minutos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ni siquiera nosotros, nadie. Muy bien, de lo primero que quiero decir es que gran parte de las cosas que voy a decir lo digo de conocimiento y no hay ningún secreto militar. Todo lo que yo digo son cosas que se han publicado. No hay ningún secreto. Estoy entre amigos, casi todos acá somos amigos, nos conocemos todos. Me siento en casa. Me siento en casa. No hay ningún secreto militar, ¿ok? No estoy haciendo ninguna violación de seguridad. Todo lo que yo digo son cosas que se han publicado, que se han escrito, que se han dicho, de lo que sabemos. Ningún secreto militar. Si hubiese secreto militar, creo que no lo sabría, y si lo sabría no se lo diría. ¿Okay? Entonces no hay ningún secreto militar en lo que estamos hablando. ¿Okay? Vamos a hacer más o menos 2 o 3 partes. Quiero hacer primero un contexto cortito para que entendamos el principio y el final, después la parte genérica y después la parte de la actualidad, que es en realidad lo que en estos momentos más queremos saber qué es lo que está pasando. También queremos saber lo que está pasando. En el camino acá me pregunta el chofer si él está tranquilo. Bueno, y en realidad ya no conocemos esa palabra, o sea, no la conocemos. Me explica a qué se refiere cuando me pregunta si estamos más tranquilos, porque conocer no la conocemos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Irán nunca miente. Bueno, sí mienten ciertas cosas. A nosotros, a Irán no nos mienten. Cuando Irán dice que nos quiere destruir, hay que creerles. Nos quiere destruir. Que no tengamos ninguna duda al respecto. Desde ese punto de vista también, me refiero porque sí mienten muchísimas cosas, ¿ok? Cuando Irán dice que nos quiere destruir, tienen toda la intención de destruirnos. Paréntesis, hace 40 años atrás, yo estaba de Shlichut en Colombia, fue en Perú, no fue en Perú, en Lima, en Perú. Y estaba el ministro de Relaciones Exteriores, y dijo una frase que a mí, hasta el día de hoy, me atormenta de tanto en tanto cuando la recuerdo. Y dijo, nosotros tenemos paciencia. Tomará 30, 40, 50 años, lo vamos a destruir. Nosotros tenemos paciencia. ¿Okay? Lo dijo, lo recuerdo, fue algo que me marcó, esa frase que fue hace 40 años atrás. Infinitas de veces el régimen fundamentalista de Irán se pronunció al respecto. No lo ocultan, no es algo que está oculto en planes secretos. ¿Okay? No fue el 7 de octubre que nos agarró de sorpresa. Lo dicen abiertamente, que tienen toda la intención de destruirnos. Y se está armando atómicamente. Si te están amenazando que te quieren destruir y te estás armando atómicamente, más vale que te cuides. ¿Ok? Cuando un régimen que promueve la destrucción de Israel se acerca a ese nivel de capacidad nuclear, no hacer nada no es una opción. La gente que estuvo con nosotros, que acá hay varios, el 7 de octubre, no sé si lo recuerdan o no, a la mañana del 7 de octubre, nosotros estamos en Antwerpen, en Bélgica, acá hay varios, está Sandra, está Manuel, gente que estuvimos el 7 de octubre en ese viaje. Yo dije, ese día, el 7 de octubre, estamos con Eduardo Con, esto termina con un ataque a Irán. Esto, el 7 de octubre, termina con un ataque a Irán. Es lo que dije. El 7 de octubre. ¿Cómo? No escucho. Termina con un ataque a Irán. Este es el momento con el ataque a Irán. Tomó bastantes meses, pero a eso llegamos. ¿Ok? Y lo más importante, y si solo esto lo recordamos es suficiente en esta charla, Irán atómico es un peligro existencial, inminente para Israel. ¿Ok? Son frases que se dicen, pero el mundo en términos generales no lo entiende. Pero, por ejemplo, con sinceridad y con honestidad, decir que nadie se enoje, México, Argentina, Sudamérica en general, no hay un peligro existencial para nadie. Digamos que los Estados Unidos frente a Rusia, Cuba, qué sé yo, en la Guerra Fría, pensaba en un peligro existencial. Nosotros es un peligro existencial, el cual no podemos permitirnos el lujo de que Irán tenga poderío atómico. ¿Ok? Lo voy a decir desde mi punto de vista profesional, la Shoah ya ocurrió. No vamos a permitir una segunda. ¿Ok? Es un peligro existencial que sea como sea, y no importa quién sea el primer ministro, y no importa cuál es tu opinión política de izquierda, de derecha o de centro, no podemos tolerar que Irán tenga poderío atómico. Punto final, es un peligro existencial inminente para Israel, el cual no se lo puede tolerar. Veamos un poquito de historia, para que recordemos. 7 de junio de 1981, Operación Ópera contra el centro nuclear Osirik en Irak. Tampoco
podríamos permitir que Irak tenga poderío atómico. Por lo tanto, volaron los aviones. Y se pasó uno de los 8 pilotos que voló, era el astronauta que nunca volvió, Iran Ramon, uno de los 8 que voló. ¿Okay? Se destruyó el centro de Irak. 6 de septiembre de 2007, Operación Huerto, contra el centro nuclear Al-Kabir, en Siria. ¿Okay? Y lo quiero decir muy claramente, lo cual nosotros en este foro somos público cautivo, y por supuesto que lo sabemos y no tenemos dudas al respecto. Israel no necesita permiso para defenderse, no necesita permiso de nadie. Tenemos la obligación de defendernos y no permitir que nos ataquen. ¿Okay? Y hay peligro inminente existencial, como lo estoy diciendo. Después tenemos el ataque iraní, que sí vamos a llegar el 13 de abril del 2024, ¿sí? La guerra de los 12 días, así se la llama, ¿no? Con Irán entre el 13 y el 24 de junio del 2025. Enseguida vamos a volver y profundizar con estos temas. Israel la llamó Coraje de León y los Estados Unidos la llamaron Operación León Naciente. ¿Okay? Irán quedó vulnerable y desprotegida después de la guerra de los 12 días. El programa atómico iraní, vamos a volver a estos temas, estoy haciendo el entorno general, después volvemos y profundizamos. ¿Okay? El programa atómico iraní quedó retrasado en 30, 40 años por lo menos. Irán quedó sin defensa aérea. Todas las bases aéreas de defensa aérea, las baterías antiaéreas que eran rusas, las S-300, todas quedaron destruidas. Se están volviendo a armar, pero volverse a armar es un proceso de 4 o 5 años. Ahora ya no de Rusia, sino de Corea. ¿Okay? Y va a tomar 4 o 5 años. Están sin protección aérea. Israel sabe que Israel puede volar sobre ellos en cualquier momento. Irán intenta reponerse y fortalecerse su poderío militar balístico de largo alcance. En estos momentos se entienden que la amenaza mayor de ellos es los misiles balísticos de largo alcance, que los tienen. ¿Okay? Hemos destruido un 30 o 40%, el resto lo siguen teniendo y siguen comprando más. La economía, las sanciones americanas, falta de agua este año en Irán, las protestas populares, vamos a volver a este tema en un ratito, estuvieron muy cerquita esta vez, ya la cuarta, quinta vez, en los años del régimen de ayatollah, de hacer caer al régimen de los ayatolás. Desgraciadamente no pasó, pero hay que reconocer el valor del pueblo iraní. ¿Okay? Los números no los sabemos, pero si vamos de lo mínimo que se publica, 3.000 muertos, y lo máximo 12.000, y yo voy con lo mínimo 3.000 muertos, que hay que tener valor para salir a protestar con 3.000 muertos, ¿okay? Y disparan a quemarropa, ¿okay? Hay que reconocer el valor del pueblo iraní, que se siente desilusionado y quizás incluso traicionado con la promesa de Trump. La ayuda está en camino, y qué camino largo, no llegó de momento, pero bueno, vamos a volver a este tema, ¿okay? Lo que Israel pide, lo que Israel, con esto vamos a hablar también enseguida un poquito de Trump, que para mí es una cuestión impredecible este señor. Yo no soy americano, no voto en los Estados Unidos, soy israelí, voto en Israel, no conozco, no entiende política americana, este tipo es raro, peligroso, el mundo está dirigido por gente rara y peligrosa. Vamos a dar 2 nombres y medios, el tercero yo no lo dije. Trump, Putin, yo no lo dije, Netanyahu, no lo dije, yo no lo dije. No estamos hablando del tema. Entonces tenemos a Trump por un lado, tenemos a Putin por el otro, porque el mundo está bastante complicado. ¿Y qué pasa entre las 2 orejas de este señor? Creo que solo él lo sabe. Si alguien dice algo, pues, dicho paso, no estoy seguro que él tampoco lo sepa en estos momentos, pero bueno, lo que pasa entre sus 2 orejas es un gran sheriff el tipo. Hay que reconocer, nos guste o no nos guste, que fue bueno para Israel, hay que reconocerlo. No se puede no decir eso, porque después hay que decirlo también, lo bueno hay que decirlo también. Fue bueno para Israel, ¿ok? Y también nos pasó por encima. Acaba de imponer el Estado que hoy están en Davos poniendo el Consejo de Paz. Para mí, bienvenido sea. Vamos a hablar también de eso un poquito más adelante, ¿ok? Pero lo puso por encima de la cabeza de Israel. Y cuando Israel se quejó y abiertamente le contestaron: señor Netanyahu, métase en sus asuntos. Y le dijeron: Gaza es asunto nuestro, no suyo. Así le contestaron, ni más ni menos. Métanse en sus asuntos, Gaza es asunto nuestro. Gaza es asunto de los americanos, no es asunto israelita, ¿o seguro? ¿Qué está diciendo, señor? Pero así lo dijo. ¿Okay? Métanse en sus asuntos, Gaza es asunto nuestro. Él ve la riviera de Gaza. Ustedes Trump, Gaza, Trump, Rafia, Trump. Muy bien. Señor, la utopía israelí, que dicho sea de paso,
tiene que ser también el deseo del mundo entero. Y lo digo esto, sí, no soy objetivo, pero creo que el mundo entero debería creer en esto, es que caiga el régimen de los ayatolás. Que caiga el régimen de los ayatolás. Eso sería para el mundo, no solamente para Israel, para el mundo, ¿ok? Ni hablar que gran parte de los países árabes que sueñan con eso, Arabia Saudita, etcétera, todos los países sunitas, ¿sí? Que sueñan con eso, y que vuelva el príncipe heredero Reza Pahlavi, que está exiliado en los Estados Unidos. Repito, no que sean grandes demócratas y grandes, pero siempre es mejor la alternativa, y para el pueblo iraní principalmente, y para el mundo entero, de que caiga el régimen de los ayatolás y que vuelva él o quien sea. Él sería muy bueno porque ya declaró que lo primero que va a hacer es relaciones con los Estados Unidos y con Israel. Entonces, verdaderamente sería para nosotros la utopía que eso ocurra. Tengo un señor muy... ¿Qué posibilidades ves? Yo creo que va a pasar. Pero lo dejamos para el final. Yo creo que va a pasar, pero lo digo de antemano, pero porque yo sé que va a venir la pregunta. La opción cinética, o sea, de un ataque aéreo sobre Irán, eso no puede hacer caer el régimen. El régimen va a caer solamente si el pueblo iraní lo logra hacer. De la misma manera que el régimen iraní hizo caer al Shah. De la misma manera que el régimen sirio hizo caer a Assad. O sea, solamente el pueblo iraní, y no es asunto israelí. Es muy importante que nosotros no nos metamos en el asunto. No es asunto israelí, es asunto iraní, del pueblo iraní, que es nuestro interés. Pero nosotros no nos podemos meter en eso. Nosotros nos vamos a meter en el caso de que seamos atacados. Y ya vamos a hablar también de esto en un ratito, ¿ok? Pero no es nuestro asunto, es un asunto interno iraní, y el pueblo iraní estuvieron muy cerquita. Esto pasó la cuarta, quinta vez en 6-7 años, ¿ok? Estuvieron muy cerquita, como dije, están en estos momentos desilusionados y quizás incluso hasta traicionados se sienten de que la ayuda americana no llegó, y vamos a ver cuáles son las opciones americanas. Repito, la opción cinética, ataque aéreo, no es quizá la más lógica y la más indicada, pero por otro lado, Trump tiene otros 3 años de tiempo para hacerlo, ¿okay? O sea, no está terminado el asunto. Bloqueo marítimo, por ejemplo, es una opción muy importante que estrangula a Irán. Lo único que Irán tiene es el poder de exportar su petróleo a Rusia y a la China, y si los Estados Unidos, con todas las tropas que llevan del Medio Oriente, decide cerrar el Golfo de Irán, pues es una opción quizás mejor, por ejemplo, que la opción cinética. O sea, la opción Maduro en Irán la veo complicada, no imposible, pero la veo complicada, ¿ok? La veo complicada. Muy bien. Entonces, repito, la utopía israelí es que caiga el régimen de los ayatolás y que vuelva el régimen del hijo del Shah. Yo tengo un amigo muy cercano, Nativ Azara, donde estuvo mi hija, perdió 2 hijos en el ataque del 7 de octubre, ingeniero. Él estuvo proyectando, fue uno de los proyectores de la nueva ciudad de Teherán a nombre del Shah que se iba a hacer, que ya está programada por Israel, por Soler Bonet, la primera imagen de constructora de Israel hace 40 años atrás, y estaban proyectando la nueva Irán, la nueva de Teherán. Dice, necesito volver a mis proyectos, me dice. Antecedentes históricos. Desde el golpe de Estado de 1953 y hasta la caída del Shah en 1959, Israel tuvo relaciones amigables con el Shah de la dinastía de los Pahlaví. Israel mantuvo relaciones diplomáticas con el Shah de Irán y fue una época idílica. Había una comunidad israelí viviendo en Irán. Una comunidad que la gente de esa época, de israelíes que estaban trabajando en todo tipo de servicios, la recuerdan como la mejor época de su vida, la época de oro, cuando Israel estaba en ese momento bastante pobre, y ahí estaban viviendo en un nivel de vida tremendamente alto. El Shah fue derrocado el 16 de enero de 1979 y se refugió en primeras instancias en Egipto. El ayatollah Khomeini, y lo recordamos, subió al poder en la revolución islámica iraní el 11 de febrero de 1979. La caída del Shah, la guerra del Golfo entre Irán e Irak, en ese momento que vino después, la postura israelí, no hay bala mala. La bala que pegue y pegue entre Irán e Irak, para nosotros estaba bien, que se maten entre ellos. ¿Okay? Para nosotros estaba todo bien. Acá tenemos al Shah y la llegada de París. Recuerden que estaba en París, el ayatollah Khomeini, ¿sí? Viene con un avión de Air France. ¿Okay? Entonces, Israel versus Irán. Irán es el principal fuente de inestabilidad en el Medio Oriente. ¿Okay? No hay duda alguna, hizo un anillo de fuego alrededor de Israel. Hamas, Hezbollah, los Houthis, que hace 2 años ni siquiera sabíamos que existían, ¿verdad? Sí. ¿No? Alguien sabía. Bueno, la profesora Shoshana seguro sabía, ella lo sabe todo, pero yo
sabía quién pito eran, de repente los últimos. ¿Y estos de dónde son? Ah, los taimaníes son nuestros. No, no son nuestros. Bueno, ok. Y Irán, Siria e Irak, ok. Irán patrocina y es el financiador del terror de todas estas organizaciones, ok. Por eso si ellos caen, si Irán cae, verdaderamente es un detonante general del Medio Oriente, no es un detonante únicamente en Irán, ok. Irán estuvo involucrado en los ataques de la AMIA en la Argentina y en la Embajada de Israel en la Argentina. Responsable de ciberataques continuos contra Israel. Tenemos ataques continuos que gracias a la inteligencia israelí es superior, pero ellos intentan todo el tiempo ataques de ciberataques. Y para Teherán, Israel es el pequeño Satanás, aliado en el Medio Oriente de los Estados Unidos, que es el gran Satanás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Irán, como dije, no solamente es una amenaza para Israel, es una amenaza mundial. Irán es dueño del petróleo. Las reservas de petróleo de Irán son las terceras mayores del mundo. Paréntesis, la segunda es Venezuela. ¿Ok? No, no. Buena pregunta, no sé. No sé. Okay. Es una mala pregunta, ¿eh? Pregunta es una pregunta que yo sé la respuesta, y pregunta excelente que sé la respuesta y que tengo una diapositiva. Entonces no sé, voy a averiguar. Gracias por ¿Rusia? ¿Rusia tiene más? Bueno, dice Manuel que Rusia. Ok. Lo dice Manuel que Rusia. La guerra entre Irán e Irak comenzó el 22 de septiembre de 1980, duró hasta el 20 de agosto de 1988, 8 años, y dejó un saldo tremendo. El programa nuclear iraní, que es el tema que más, por supuesto, preocupa a Israel. Irán atómico es una amenaza inminente, ya lo hemos dicho, es una amenaza existencial, y hay que reconocer que Bibi Netanyahu, nuestro primer ministro, en todas sus presentaciones en Naciones Unidas, siempre subió al tema de Irán. Hay que reconocerlo, que siempre lo tuvo a la cabeza de sus temas cuando iba a las Naciones Unidas, el tema de la amenaza a Irán, para Israel y para el mundo. Recordamos el asunto que ya están llegando, a qué nivel están llegando, los guiris que siempre tenía Netanyahu, pero hay que reconocerlo para bien desde este punto de vista, que él siempre lo puso en la cabeza de sus prioridades. Después viene el acuerdo de los grupos P5 en Ginebra. El 24 de noviembre del 2013 se alcanzó un acuerdo en Ginebra entre Irán y el grupo de los P5, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China, para limitar el programa nuclear iraní, que Irán nunca lo respetó. ¿Ok? Sí, como parte del acuerdo provisional, Irán aceptó limitar el enriquecimiento de uranio al 5%, desmantelar la conexión entre los centrifugadoras y permitir el acceso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares, lo cual no hizo. O sea, lo dice la Comisión de Investigación Mundial de Atómico. Donald Trump, ahora en su segunda cadencia, anuló el acuerdo con Irán. Dice que en parte por presión de Israel. Yo creo que es cierto, dicho sea de paso, pero no solamente por eso. Ok, entonces ahora vamos, hablamos al primer ataque iraní. Un poquito antecedentes específicos. El primero, no la guerra de los 12 días. El ataque iraní a Israel ocurrió el sábado 13 de abril. Abrió una nueva etapa de la guerra. Fue una noche histórica. Irán atacó desde su territorio soberano al Estado de Israel unilateralmente. Pero hubo precedentes, Hubo precedentes. O sea, las cosas no son siempre blancas y negras, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Hubo precedentes. El caso fue un triple ataque, porque atacó Irán, atacó Irak y atacó también Yemen. Y eso sin contar a Hezbollah, que ya estaban metidos en todo este asunto. Estamos hablando después de 33 años del ataque sorpresa de Saddam Hussein, de Irak, a Israel, que fue un momento de prueba de la tecnología israelí, la capacidad de los pilotos israelíes y la potencia defensiva israelí, que es definitivamente insuperable. El detonante para el ataque del 13 de abril, el detonante fue que el 1 de abril Israel elimina a Mohammad Reza Zehadi, aquí lo tenemos, Mohammad Reza Zehadi, comandante de las operaciones militares de Irán en Siria y Líbano. Y esto fue el detonante, ocurre en Irán, y esto entonces no fue una escalada en las tensiones que vivía el Medio Oriente, fue el primer día de un nuevo Medio Oriente. Cuando lo escribí esto, me pareció muy relevante, hoy en día ya me parece un poquito menos relevante, pero decidí a pesar de todo no cambiarlo. Contó con el apoyo del presidente Biden
por mucha crítica que haya contra el presidente Biden, fue un apoyo muy fuerte, sus tops, sus no, con Israel, y también hay que reconocer que el presidente Biden recibimos un apoyo inquebrantable de los Estados Unidos. También esto hay que reconocerlo. Vamos a pasar esto. El sábado 13 de abril, un poquito de las crónicas, como la fui escribiendo en su momento, entonces lo comparto con ustedes. Máxima alerta nacional. Empezó el ataque iraní a Israel. El vocero militar de Israel anunció que Irán desplazó decenas de aviones no tripulados contra Israel. Es un ataque directo de Irán contra el Estado de Israel. Se estima que cada nave tardará unas 9 horas en llegar a Israel, tiempo suficiente para poder interceptarlas, y aparentemente también dispararon misiles balísticos. En estos momentos, mi nieto Rey, que estuvo en Netiva Sará y pasó terroristas en su casa y que gracias a Dios no les pasó nada, pero lo recuerda claramente, le pregunta a su madre, a mi hija, dice: mamá, ¿otra vez van a venir terroristas a nuestra casa? ¿Qué edad tiene? Tenía en esos momentos 4, ahora tiene 5. Dice: mamá, ¿van a volver otra vez terroristas a nuestra casa? Israel cierra su espacio aéreo y el aeropuerto. Israel identifica la tercera vuelta de drones suicidas cruzando la frontera iraní. En un principio se identificaron 100 drones suicidas. La Fuerza Aérea Israelí derribó los primeros drones sobre el territorio sirio. El presidente americano Joe Biden interrumpió sus vacaciones y volvió a la Casa Blanca para seguir los acontecimientos de cerca. Estos son lo que yo escribí en mis crónicas, yo las iba escribiendo, correr, iban pasando las cosas y lo publicaba en mi Facebook. El gabinete de guerra de Israel se reúne para adoptar las medidas adecuadas. Noche de mucha tensión en Israel. Domingo 14, que fue el día, digamos, clave. Jordania anuncia que derribará toda nave que cruza su territorio soberano. Estados Unidos e Inglaterra entran en defensa de Israel. Los servicios de inteligencia americanos informan que 500 drones iraníes están camino a Israel. En Irán y en Israel nadie duerme esta noche. En Irán nadie duerme esta noche, y yo anoto, creo que en Teherán están más preocupados que en Jerusalén. Irán informa que disparó misiles balísticos. Técnicamente son 1.600 kilómetros, llegarán a Israel en 12 minutos. Teníamos 12 minutos para protegernos, cuartos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. 36 satélites americanos nos brindan información específica acerca de los misiles iraníes. Aviones ingleses y americanos derribaron varios drones iraníes sobre Irak y Siria. Aviones franceses y americanos atacan a los Houthis en Yemen. Acá que yo menciono a los Houthis. La mayoría fueron interceptados fuera del espacio aéreo de Israel. Irán pasa un mensaje a través de los Estados Unidos que los objetivos de sus ataques contra Israel son militares estratégicos y no objetivos civiles, lo cual no es cierto. Han atacado centros civiles, también han atacado centros militares, pero también centros civiles, o sea, mienten en lo que ellos dicen. ¿Ok? Muy bien, el domingo 14. El vocero militar anunció que el 99% de los drones iraníes fueron derribados e interceptados, derribados por el sistema defensivo israelí. Éxito israelí histórico, fracaso iraní. 300, son los datos oficiales, después que ya lo sabemos oficialmente. 331, que los tengo acá. 331 misiles iraníes fueron dirigidos contra él. 331 misiles. ¿Ok? 99% de los drones y los misiles fueron derribados con la intervención de la Fuerza Aérea Americana, Británica y Jordana. De los 110 misiles balísticos, ninguno llegó a Israel. Los 36 misiles disparados contra Israel, 25 fueron derribados por los pilotos israelíes. Ninguno de los 185 aviones no tripulados y drones penetró en el territorio israelí. Daños menores en Israel, de muy pocos impactos. La base aérea Navatim, una base aérea del ejército, fue atacada causando daños insignificantes. Los aviones de combate siguen despegando y aterrizando en la base aérea. Una niña beduina de 7 años es la única víctima directa del ataque iraní. Justamente, o sea, lo digo con tristeza, qué mala suerte. Una niña beduina, la única que cayó víctima de esa noche. Esta es la noche de la superioridad tecnológica israelí y nuestra fuerza aérea. Israel abre su espacio aéreo y el aeropuerto Ben Gurión. Bueno confirmar que no estamos solos
y ver a nuestros aliados estratégicos alinearse junto a Israel. Al igual que la noche del 7 de octubre, también esta noche toda la diáspora sufrió junto a nosotros. Gracias por vuestra solidaridad. ¿Qué falta que nos hace? Lo recuerdo siempre a nuestros hermanos en la diáspora. Ataque iraní, defensa israelí. Fotos inéditas de misiles iraníes sobre la Knesset. ¿Sí? Ese momento. No, aquí está, ¿okay? Acá está la Knesset. ¿Sí? Misiles iraníes sobre la Knesset, la ciudad vieja de Jerusalén y la mezquita del Aqsa. ¿Okay? Sobre eso. ¿Okay? Muy bien. El sistema de defensa israelí. Repito, ningún secreto en lo que estoy diciendo, ¿ok? Ningún secreto estoy diciendo. Estos son los misiles balísticos. El Hetz, la flecha, en el que tenemos en Israel. Tenemos 12 minutos para interceptar con el Hetz a los misiles de ellos. Se me fue, perdón. ¿Qué pasó? Los misiles burbujas toman 36 horas. Contra ellos tenemos la cúpula de hierro y la onda de David. Estos son los vehículos aéreos no tripulados, que toman 9 horas en llegar a Israel. Para ellos tenemos el Patriot y la cúpula de hierro. Estos son los drones suicidas, que aparentemente así en esta foto aparecen muy inocentes. Toman 9 horas en llegar a Israel. Para ellos tenemos el Patriot y la cúpula de hierro, pero no son nada inocentes estos aparatos. Miren acá cómo se ven, ¿ok? Para que vean lo que es. No es eso que jugaban los chicos que tienen eso que... No es eso. Es una cosa totalmente distinto. ¿Okay? Acá entonces tenemos todo el sistema de defensa israelí, un sistema multinivel, que en el futuro aparentemente va a ser bien para el Estado de Israel. Ya varios países europeos lo han comprado, incluso países que se quejan de Israel, ¿no? Por ejemplo España, ¿okay? Que no lo compran, que no lo compran. Por algún motivo sí lo compraron, ¿ok? Cúpula de hierro, onda de David, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Esta es la cúpula de hierro, esta es la onda de David, este es el Hetz, este es el Hetz 3, este es el Patriot, que es americano. Los americanos mandaron 4 baterías de Patriot. Hoy en día hay una base instalada en Kiryat Gat, una base americana instalada en Kiryat Gat. No nos gustó nada del asunto pero ahí lo tienen. Este es el sistema Laser que entró hace 3 meses en función, ¿okay? Que es muy eficaz, además es mucho más barato, porque cada misil costaba $250.000 y el Laser no cuesta $250.000, ¿okay? Entonces de paso. ¿Cuál es el equivalente al Iron Dome? ¿Al? Iron Dome. Cúpula. ¿Cuál de esos? De eso, no. No, porque dijo varios Acá tipos. está. Este es el Iron Dome. Esta es la foto de eso, sí. Ok, muy bien. Madrugada del 19 de abril, una nueva dimensión de la guerra contra Irán. Irán, chiita, tiene suficientes enemigos internos y los países vecinos sunitas que tienen suficientes problemas con ellos, ¿ok? Arabia Saudita y otros países están muy contentos que sea Israel el que ataque. ¿Por qué no atacan ustedes? No. Nos dejan la primacía a nosotros. Muy bondadosos, ¿okay? Israel de aprovechar y mantener el eje iraní contra Irán, ¿sí? Estados Unidos, la Comunidad Europea y los países sunitas moderados. Aparenta que Israel cambió de doctrina. De silencio pasó al ataque activo. Israel e Irán mantienen entre ellos un diálogo con fuego. Israel mantiene una guerra de desgaste simultánea en múltiples frentes en estos momentos, ¿ok? El 19 de abril. Ante el ataque iraní sobre Israel teníamos 3 opciones, así lo pongo en ese momento. Un ataque estratégico a Irán, los centros atómicos o la infraestructura civil del país. Un ataque moderado a Irán, el ataque a las bases aéreas iraníes, o no atacar. Y fuimos por la segunda en su momento, ¿okay? No fuimos por la primera. No atacamos la infraestructura, yo pensé que había que atacar la infraestructura, ¿okay? Del país. Y tenemos ataque nocturno a una base aérea iraní, ¿ok? Se escucharon múltiples explosiones en una base aérea iraní en la provincia de Isfahan. No sabemos quién es el responsable. Puede haber sido la Fuerza Aérea Suiza, quizá Liechtenstein o el Principado de Mónaco. ¿Sabe quién fue? Los iraníes están indefensos ante el poder israelí. Muy bien, ya nos llegamos entonces al tema. Bueno, no se dijo la última palabra y cambian los... Pero primero quería mostrarles nuestra realidad cotidiana. Antes de venir acá esta semana,
voy a despedirme de mis hijos, que hasta el taller fue como el de mi hijo, ahora están haciendo esquí qué sé yo, en Europa. Y mi hijo vive a 10 cuadras de mi casa. 10 cuadras de mi casa. Y se me ocurrió fotografiar los mamás, los cuartos de seguridad que hay en las calles. Hoy en día la gran mayoría de departamentos tienen cuartos de seguridad. Desde el año 1980 y pico es obligatorio por la ley. De casas anteriores, entonces también hay que proteger a la población que no la tiene. En Ashkelon, mi ciudad, el 47% de los ciudadanos de Ashkelon no tienen cuartos de seguridad en sus casas. Tienen que ir a los refugios. De mi casa a la casa de mi hijo. Cuenten con los dedos. Esto es la puerta de mi casa. Yo vivo en este edificio. ¿Ok? Esto es la puerta de mi casa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno por cuadra. Este es el mismo. 11. Este es el colegio donde estudian mis hijos. 12. 12 cuadros de seguridad tenemos en 10 cuadras. En 10 cuadras. Es una locura. Es una locura. ¿Alguien en México conoce una cosa así? No. ¿Alguien en el mundo conoce una cosa así? No. Es una locura. En 10 cuadras, desde mi casa a la casa de mi hija. Una fotografía en la ciudad. Si fotografías necesito 100 fotografías, o más quizás. ¿Alguien conoce una realidad así? Esta es nuestra realidad cotidiana. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos a Operación Coraje de León, ¿ok? La guerra de los 12 días, continuará del 13 al 24 de junio de 2025, crónicas. Primero quiero decir que en mi análisis no soy un vocero oficial del Estado de Israel. Yo creo que no soy un vocero oficial del Estado de Israel. Hay cosas que sé, y lo digo a base de conocimiento. Hay cosas que no lo sé, ¿ok? Y hay cosas que no entiendo. Hay cosas que estimo, que supongo, que el sentido común lo dice. Yo voy a diferenciar cuando son cosas que lo sé y cuando son cosas que supongo, ¿ok? Lo que yo digo es mi opinión personal, ¿ok? Y tratar de ser lo más estatal posible que sea y no político, ¿ok? Voy a tratar de ser lo más estatal que pueda. Los 3 pilares del éxito. Todo lo que falló el 7 de octubre funcionaba. Desde el 7 de octubre en adelante, desde el 8 de octubre en adelante. Todo lo que falló el 7 de octubre, toda la cadena que falló. La cadena de inteligencia, la cadena militar, la cadena política, todo lo que falló el 7 de octubre funcionó desde el 9 de octubre. Y los 3 pilares del éxito, sin lugar a duda, lo más importante de todo fueron los servicios de inteligencia de Israel. Lo segundo fue la Fuerza Aérea. Es insuperable, ¿ok? Y el tercero, la tecnología israelí. Todo lo que falló el 7 de octubre. En las crónicas. A las 2:58, ataque preventivo contra Irán. Fueron atacados los centros nucleares de Irán, la defensa aérea, los centros balísticos y el comando en jefe del ejército de Irán. Paréntesis, a diferencia de lo que pasó en Irak y en Siria, que había un centro nuclear, los iraníes, inteligentes en su punto de vista, lo dispersaron en 8 centros distintos a lo largo de todo el país. Irán es 60 veces más grande que Israel. 60 veces más grande que Israel. Estamos a 1.600 kilómetros. Israel tiene 10 millones de habitantes, ellos tienen 90 millones. Una desproporcionalidad fatal, pero lo importante es la distancia, que son 60 veces más grandes, ellos dispersaron en 8 centros a la par. ¿Okay? No es un asunto político, es un asunto existencial, en consenso en Israel. El ataque a Irán fue en consenso en Israel. ¿Okay? El ataque del 7 de octubre iba a terminar supuestamente con el ataque a Irán, yo lo dije el 7 de octubre cuando estábamos en Atlanta. 13 de junio del 2025. Estado de emergencia en Israel. Momento histórico en la historia de Medio Oriente. Ataque sorpresa preventivo sobre Irak, operación Coraje de León. A las 2:58 de la mañana, yo recuerdo que nos despertamos a la mañana, decimos, va a pasar. La mañana pasó. La mañana pasó. Uno estaba durmiendo a la noche, ¿cierto? Pero el ataque fue a las 12:58 de la mañana, y el ataque al centro atómico de Irán. También se han atacado los centros balísticos iraníes. Israel estima que fue eliminado el comandante en jefe del ejército iraní y la mayoría de los ingenieros nucleares de Irán. De facto, Israel declara guerra al régimen iraní. De facto, declara una guerra a Irán. ¿Okay? Suena la sirena de alarma en todo el país. De momento no hubo un contraataque de parte de Irán. En caso de contraataque, tenemos 10 minutos de tiempo para prepararnos los cuartos de seguridad. Israel cierra su espacio aéreo. Según fuentes iraníes, comenzó el segundo ataque de Israel sobre el territorio iraní. Se trata de un ataque múltiple sobre centros estratégicos, nucleares y balísticos. La televisión iraní
sale al aire con una franja de luto. No sé si lo recuerdan, la televisión iraní sale con una franja de luto negra, un símbolo que no ocurrió en todos los años que están en el gobierno. Todo el comando militar iraní fue atacado junto a sus ingenieros nucleares. Queda clara la superior militar de inteligencia y la operación de Israel. Israel confirma que la segunda ronda del ataque a Irán está en pleno. El ataque se basa sobre Teherán y las baterías antiaéreas de Irán. Irán envía 100 drones suicidas contra Israel. Tomarán más o menos 9 horas en llegar a Israel. Todos los pilotos israelíes vuelven a salvo a Israel. En Israel se informa que el centro atómico de Natanz, el más importante de Irán, fue destruido por la Fuerza Aérea Israelí. Israel comienza a derribar los drones suicidas israelíes enviados a Israel sobre el territorio de Irak y Jordania. El gobierno del Líbano advierte a Hezbollah, no a nosotros, a Hezbollah, de no intervenir en el conflicto entre Irán e Israel. El gobierno libanés advierte a Hezbollah. Importante. Los agentes del Mossad, hoy se puede decir, se publicó ningún secreto militar, los agentes del Mossad actuaron y siguen actuando dentro del territorio iraní. En la tercera ronda del ataque israelí, la Fuerza Aérea destruye el aeropuerto militar de Tbilisi. El comandante de la Fuerza Aérea de Irán también fue un objeto de ataque israelí y ya no está con nosotros entre los vivos. Más de 20 generales iraníes descansan desde esta noche en el infierno. Qué fino. Estamos bien con eso. Hay que tener cuidado con la soga, hay que tener cuidado con la soga. Hay que tener cuidado con la soga y no estoy seguro que nos curamos. Sigue la ofensiva israelí sobre Irán. Ninguno de los 100 drones que envió Irán impactó en territorio israelí. Una de las grandes sorpresas para mí es el número tan bajo de víctimas no involucradas en Irán. También esto es un logro. Paréntesis, se esperaba que en el ataque a los centros atómicos de Irán se suponía que iban a llegar a haber 250.000 muertos civiles por la irradiación. Eso es lo que se estimaba. No ocurrió, gracias a Dios. No ocurrió, era un precio que estaban dispuestos a pagar. No llegaron a pagar ellos, pero nosotros teníamos que soportar el precio en los hombros. Gracias a Dios no ocurrió. Fue una gran sorpresa, por lo menos para mí. ¿Okay? Recuerden que nuestra guerra es contra el régimen de los ayatolas y no contra el pueblo iraní. ¿Okay? Todavía no atacamos la infraestructura eléctrica y los puertos de Irán. Siguen publicando más logros de Israel. El comandante de la fuerza del Quds también fue eliminado. Irán ataca el segundo centro de enriquecimiento de uranio en Fordun. Los Houthis de Yemen disparan un misil balístico contra Israel. En un campo abierto cerca de Hebrón. Territorio árabe. ¿Okay? Ataque iraní sobre Israel. 100 misiles balísticos fueron disparados desde Irán contra Israel. La alarma nos otorga 10 minutos para entrar en los cuartos de seguridad. 5 o 6 impactan en Israel. 7 heridos. Mis nietos y Mía y Jonathan duermen en el cuarto de seguridad. Israel identifica un segundo ataque iraní sobre Israel. Otros 50 misiles. 9 impactaron en la zona de Tel Aviv, Ramat Gan y sus alrededores. Tercer ataque iraní sobre Israel. Más de 100 misiles. 9 impactaron. 41 heridos. Daños materiales graves. 14 de junio de 2025. Ataque iraní a lo largo de toda la noche. Un impacto en Rishon LeZion a las 5 de la mañana deja 20 heridos y 2 muertos. Irán ataca centros civiles. Nosotros atacamos centros nucleares y focos militares. La superioridad israelí es obvia. Irán quedó sin defensa aérea. Pero por sobre todo nuestra superioridad es ética y moral. El resultado final de la ofensiva israelí dejará a Irán sin capacidad nuclear. Eso es lo que estimé en ese momento. Después vamos a volver a este tema en un ratito. Ojalá caiga también el régimen fundamentalista de los ayatolas y regresen los días del progreso del Shah. Shabbat, reflexiones en este Shabbat. Estamos en guerra con Irán. Es un asunto existencial. El sistema de defensa antiaérea israelí, cúpula de hierro y los otros, logran interceptar cerca del 90% de los misiles que Irán, pero no son herméticos. El 10% es suficiente daño para Israel. El 10% que penetró hizo suficiente daño físico y material en Israel. Los pocos misiles que logran penetrar en territorio israelí son pocos, pero muy potentes. Los golpes son duros, pero son incomparables con el daño causado por Israel. La diferencia ética sigue siendo clara. Atacamos solo focos nucleares, balísticos y militares
ellos atacan centros civiles. Si esto continúa, la escalada conducirá a Israel a atacar la infraestructura iraní, electricidad, campos de gas y petróleo. La retaguardia israelí está muy bien equipada y preparada. Irán está totalmente desprotegida. Los proxies de Irán le fallaron. Hezbollah y Hamas no intervienen. En la geopolítica global falta ver la acción, o la falta de ella, de los Estados Unidos. Nosotros, los israelíes, con nuestros amigos y los judíos de la diáspora, en un acto claro de solidaridad, saldremos adelante. Am Israel Chai. Esa fue la reflexión del Shabbat. Sábado 14 de junio, 11:50. Irán ataca las baterías antiaéreas de Tabriz. Irán amenaza con atacar a los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Sábado 15. Nada más que fueron 12 días, nada más, menos mal. Sábado 15. El vocero militar revela que la Fuerza Aérea Israelí atacó el día de hoy el sistema de defensa antiaéreo de Teherán. Los 70 pilotos volaron sobre la capital por más de 2 horas y media. Segunda noche bajo ataque iraní. Esta primera ronda va contra Haifa y el norte del país. Mi hija Meital lo definió así: de día estamos cansados y a la noche no dormimos. De día estamos cansados y a la noche no dormimos. Tiene cada cosa, mi hija. Israel ataca a la par, a Irán y a Taimán, a Yemen. Según los primeros informes, Israel atacó a la comandancia de los Houthis en Sana, la capital de Yemen. El objetivo, el comandante en jefe de los Houthis. Los Estados Unidos participan activamente en la defensa de Israel. Domingo 15. Nos despertamos con noticias terribles. Esta noche tuvimos 6 muertos en Bat Yam, entre ellos 2 niños de 8 y 10 años. Impacto en Rehovot y Tambra, en el norte, con 4 muertos de una misma familia. En total, 10 muertos y 254 heridos en un día. Se estima que todavía hay 35 desaparecidos en Bat Yam, un ataque como en el edificio en Bat Yam. Irán insiste en atacar centros civiles. Irán manda atacar la base militar americana principal en Irak. El vocero militar israelí en idioma persa advierte a la población civil y pide alejarse de las bases militares y las fábricas de arsenal militar. Israel esclarece que la guerra no es contra el régimen, es contra el régimen de los ayatolás y no contra el pueblo oprimido de Irán. Tercera noche bajo ataque de Irán. Se estima que Irán disparó esta noche 30 misiles. Aparentemente aún le quedan otros 2000. El saldo de hoy, 11 muertos, 3 desaparecidos, cerca de 100 personas quedaron sin techos. Lunes 16 de junio, a las 4:10, segundo ataque nocturno iraní. Hay 4 impactos en Israel. Al menos 25 heridos. Maguen David informa de 3 muertos, 5 muertos y 3 aún sin poder rescatar en Haifa. Los 3 atrapados en Haifa fueron encontrados muertos en el cuarto de seguridad después de haber recibido un impacto directo. Por lo tanto, el número de muertos este día sube a 8. Nosotros, los que tenemos cuartos de seguridad, estamos relativamente tranquilos. El 56% de los israelíes no tienen cuarto de seguridad. Idiota Jaronot, no sé si tengo la foto o no, un segundito. Algunos lo tienen afuera, otros no. Otros en las escuelas, otros en otros lados. No te veo. Ok. No te veo. Ok. Al cuarto día de la guerra con Irán, Israel ataca Mashhad en el norte de Irán. Y las rutas por las cuales Israel, acá pueden ver las rutas, hoy no hay ningún secreto, por el cual Israel voló, principalmente por el territorio de Arabia Saudita y en el límite entre Turquía y Siria. Israel ataca a Mashhad, al norte de Irán, a 2.300 kilómetros de Israel. Miles de iraníes abandonan Teherán, lo cual quedó totalmente desprotegida. Irán dispara contra Israel, lo que le queda y lo que puede. Los pocos misiles que penetran en el espacio aéreo israelí son muy dañinos, ya que llevan 500 kilos de material explosivo. El saldo humano de esta noche, 8 muertos en Israel. Israel autoriza que la refinería de petróleo de Haifa, uno de los puntos de impacto de un misil israelí. Los daños de la infraestructura fueron menores, pero hubo 3 muertos. Israel atacó en vivo a la estación de televisión estatal de Irán. Necesitaban... acaba de informar que los Macabiadas de julio se proponen para julio del 2026. Recuerden que se andaron el año pasado. Este año. Yo paso un montón de mexicanos a ¿sí? Así que vengan a Israel.
Primer signo de que Irán pide diálogo entre Irán, Israel y los Estados Unidos. 19:45. Otro ataque iraní con 10 misiles sobre Irán hacia Haifa y el norte de Israel. Ya fueron disparados 240 misiles israelíes sobre el territorio israelí. Israel asegura que destruyó 1/3 de los misiles balísticos iraníes. Martes 17, segunda ronda de misiles, esta vez sobre la costa. En ambos casos fueron 3 misiles. Queda por comprender por qué. Porque no tienen más, porque no pueden, porque tampoco, no nos quedaba claro este asunto, ¿ok? ¿Es su estrategia? Aparentemente sí. Volvernos locos y prepararnos para una guerra de desgaste a largo tiempo. No disparar un misil es lo suficiente. Amigo, quiero que quede claro. Un misil suena alarma en todo el país, porque no sabe dónde va a caer todavía. Entonces, un misil iraní, 1 millón de personas en los refugios. No, 10 millones de personas en los refugios. Entonces, no quieren volver locos. Una guerra de desgaste a largo plazo. 8:52, otro ataque iraní sobre Israel en Herzliya, daños materiales, no hay heridos. Israel eliminó al nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes, mantuvo su cargo 48 horas. No hay voluntario para hacer otro más, no tiene mucho voluntario, no sé por qué. Los aeropuertos de Israel siguen cerrados. Mi hijo Or y su esposa Margarit están estancados en Atenas. Mi yerno Ben está en un curso en los Estados Unidos, no pueden volver a Israel. ¿Cómo terminará el conflicto con Irán? Me pregunto. La ofensiva israelí a Irán es un punto de inflexión que representa el arte de la disuasión preventiva. El ataque israelí a Irán llega, a mi juicio, con 15 o 20 años de retraso. No es un tema político, es un tema existencial y cuenta con consenso nacional. Nadie va a parar a Israel. Nadie quiere y nadie puede parar a Israel. Los logros de ataque preventivo, sorpresa de Israel, logró desequilibrar la estabilidad del régimen de los ayatolás de Irán. Los logros militares son inmensos y se dividen en varias categorías. Primero, eliminación de los científicos nucleares iraníes. Segundo, la neutralización de los centros nucleares. Tercero, eliminación de la cúpula militar y de inteligencia de Irán. Cuarto, destrucción de los misiles balísticos y las fábricas de producción. Y quinto, desintegración de la defensa aérea de Irán. Irán saldrá del conflicto debilitada y sin poder nuclear. Esa fue nuestra percepción, y sigue siendo. Israel no puede destruir el total del arsenal balístico de Irán, pero deja claro su superioridad aérea y la vulnerabilidad de Irán. El centro nuclear de Fondú, que es el más importante de todos, será destruido. Todavía no pasó, entonces ya lo estoy anunciando. Con la ayuda de los americanos o sin ellos. Con ayuda o sin ellos. Con ellos será más fácil. Y efectivamente lo fue. Los golpes iraníes son dolorosos, pero incomparables con los suyos. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos evitar? Israel debe evitar una guerra larga, una guerra de desgaste, que es lo que ellos quieren, nosotros no. Israel anhela que caiga el régimen de los ayatolás y regrese a la época del proceso del Shah. Israel está en la mano del pueblo iraní y del hijo del Shah. El noveno ataque iraní sobre Israel en ese día de hoy. No hubo daños humanos. Cerca de 400 israelíes quedaron sin techos. El presidente Donald Trump exige a Irán una rendición incondicional. Miércoles 18, todo el 17 de octubre triunfa el 13 de junio. Los servicios de inteligencia, el ejército israelí y la tecnología. Israel recupera su disuasión ante todos sus enemigos. La fuerza israelí es invencible. Irán está sola y aislada. Sus proxies, Hezbollah, Hamas y los Houthis, no están a la altura de las circunstancias por los cuales fueron creados por los ayatolás. No están a la altura de las circunstancias, gracias a Dios. Europa hace un giro positivo frente a Israel. No por amor a Israel, sino reconociendo la amenaza iraní para ellos. ¿Okay? Los Estados Unidos apoyan a Israel. Pero este fue un operativo exclusivamente israelí hasta este momento. El Medio Oriente ya no es el mismo, y el mundo tampoco. Después de la humillación que soportan, veremos qué decide el régimen iraní, y yo estimo en ese momento, y me equivoqué, suicidio o rendirse. Y me equivoqué porque ni una ni la otra. ¿Ok? Y no es la primera que me equivoco, dicho sea de paso. ¿Dónde está esto? Okay. Véanlo, ¿ok? Hay un gran giro de Europa a favor de Israel, y digo por motivo de ellos. Irán logra derribar un dron israelí, el primero que logran derribar. De tanto en tanto tiene algún logro marginal. Irán derribó más de 100 drones iraníes. El líder de Irán declara que no se rendirán.
2 aviones oficiales iraníes aterrizaron en Omán. No nos queda claro si se escapan o llegaron para negociar el fin de la guerra, ni una ni la otra. Otra vez estoy equivocado. Hoy, 19 de junio, 25 misiles iraníes penetran el territorio israelí. Un misil iraní impactó en el hospital Soroka en Beersheba. El hijo de la señora estaba en ese momento en ese lugar cuando cayó el impacto. ¿Está conmigo? Sí. Ah, perdón. Está hablando de tu hijo. Sí, perdón. Que cayó un impacto en el hospital Soroka y que tu hijo estaba en ese momento en el hospital. El impacto fue en el edificio antiguo del hospital que había sido evacuado unos días antes. Y el hijo de ella se le ocurrió justo ir a buscar unos expedientes que estaban ahí. Ustedes quieren saber de cuándo ir cuando atacan. En vez de esconderse, ¿no es cierto? Mala suerte. Pero no le pasó nada, salió intacto. Sí, gracias. Otros 2 impactos en el centro del país, uno en Ramat Gan y otro en Jolón. El edificio que fue impactado en Jolón se reclinó sobre el edificio vecino y está en peligro de derrumbe. 270 heridos, 6 de gravedad. En total fueron disparados 400 misiles desde Irán. 23 impactaron en Israel. Además de 100 drones que fueron enviados, ninguno penetró el territorio israelí. Mi hijo Or y mi nuera Marganit llegaron a Israel. Hicieron una travesía así. Se fueron a Cannes, Francia, Atenas, Salónica, Lárnaca, Chipre, Acaba, Jordania y Israel. Eso se llama iniciativa y creatividad. Por acabó, chao. Se dieron la vuelta para todo el mundo. Le tomó 4 días porque era Israel. Pero volvieron. Viernes 20 de junio. Tragedia en Batián. Tragedia en Batián. Una familia no judía, de Odessa, Ucrania, que se escapó de la guerra y llegó a Israel en el 2022 con un visado médico para su hijo. Está en tratamiento de cáncer en Israel, ¿ok? Condición oncológica. Anastasia, de 8 años. Toda la familia, 5 miembros, de entre ellos 3 niños, fueron víctimas del misil en Batián. No judíos, no judíos. Vienen a refugiarse en Israel sin dar los nombres: Marina Pashkova, 31, su madre Yelena Sokolovska, Anastasia y sus 2 hermanos, Konstantin, de 10, y Ilia, de 15 años, 3 generaciones en una edad. Cuestión del destino. El padre de la familia quedó en Ucrania, pues le dan permiso para salir, ¿okay? Combatiendo en el frente contra Rusia, y es el único sobreviviente de la familia. Esto es Israel. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra solidaridad y el significado de nuestro destino. Esta noche fue la primera en toda la semana sin alarmas. Sábado 21 de junio. La primera alarma nos despertó a las 6 de la mañana y la segunda a las 4 de la tarde. 21 heridos en Haifa, 3 en gravedad. Uno es un joven de 16 años. El canciller iraní en Ginebra, escuchen esto, invitado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nada más y nada menos, yo propongo que sea candidato a Premio Nobel de la Paz. O sea, ¿están locos? Bueno, Naciones Unidas, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿Okay? ¿Qué se puede esperar? Orgullo israelí. Israel reveló que los ataques aéreos contra Irán participaron 16 pilotos y navegantes femeninas, mujeres. La Fuerza Aérea Israelí es invencible. 16 mujeres participan, pilotos, copilotos o navegadoras en los aviones israelíes. Por primera vez en esta guerra, un dron suicida impactó en un edificio en Beit Shean. Daños materiales. Otros 9 drones suicidas fueron interceptados y derribados. Domingo 22, noche histórica. Los Estados Unidos atacan 3 centros nucleares en Irán, Fondú, Izazpán y Natas. Aquí entran los Estados Unidos. ¿Okay? Después Estados Unidos va a ser que fue un ataque de ellos. Entonces fue un ataque israelí que Estados Unidos se acopló. Siempre Estados Unidos se acoplan a los que ganan, a los que triunfan. ¿Okay? Pero muy bueno que lo hicieron. Solo queda que Irán entregue los 400 kilos de uranio enriquecido que tienen en su poder. Después de esto, es un buen momento de terminar la guerra con un buen acuerdo que dé seguridad para Israel. Qué optimista, ¿eh? Qué infantil es una cosa así. Esta victoria de Israel y los Estados Unidos debe fijar acciones de reconciliación para obtener reconocimiento oficial de la victoria sin humillar a Irán y delinear un nuevo Medio Oriente. El mundo es un lugar más seguro a partir de hoy. O sea, el hecho de no ser soberbios y no humillar a Irán, no subestimarlo, hay que reconocer el honor árabe, hay que respetarlo. Todo este tipo de cosas que salieron, conocen este chiste que no anuncian que Irán, no, yo escuché que Irán está lleno de carteles. ¿Y qué dice? Dice, no sé, contesta, están en hebreo los carteles. ¿Sí? Todo este tipo de humillaciones no están en su lugar, ¿ok?
verdaderamente no están en su lugar y yo pienso que... Nos da risa, pero no debemos humillarnos. Bueno. Muy bien. El domingo 22 estamos con un intenso ataque de misiles y drones contra Israel. Más de 30 misiles fueron disparados, aparenta que 10 de ellos impactan en Tel Aviv, Haifa y Ness Zion. Puede que Irán intente otro ataque de inmediato, pero eso estamos en los cuartos de seguridad. Después del segundo ataque, 140 heridos, la mayoría leves, 3 niños, 2 de los heridos de gravedad, daños materiales graves. Israel cierra su espacio aéreo y canceló los vuelos de rescate programados para el día de hoy. En uno de ellos supuestamente tenía que volver mi yerno, que estaba en los Estados Unidos. Lunes 23. Israel estima que el proyecto nuclear iraní ya no existe. Vamos a volver a este tema. Los daños de todos los centros nucleares son significativos y de facto quedaron fuera de uso. Irán está aislada y derrotada. Puede que haga falta otra vuelta de ataque israelí-americano. Esta noche fueron disparados un solo misil que fue interceptado por Israel. Paradójicamente, los sitios más seguros de Israel son el Otef Asa, ¿okay? Sderot y Ashkelon. Ahí no disparan. Ahora no disparan. Disparan todos los años, ahora no disparan. Aparentemente lo más seguro. Israel continúa los ataques aéreos sobre Irán contra los misiles y los camiones lanzadores de misiles. Ahora llega el momento de la diplomacia internacional. El canciller iraní se encuentra en Moscú. Y ojo con la soberbia, ya lo mencioné, ¿ok? Los daños fueron duros. 500 misiles, 1000 drones, 2600 heridos, 12.000 ciudadanos evacuados, 25 muertos. Listo, vamos a ir al precio de la guerra. ¿Sí? Ya casi terminamos. ¿Qué se preguntan en Irán? 30 años de pobreza, con sanciones económicas, y así termina la guerra de los 12 días. Los ayatolás tienen un discurso distinto. El discurso de ellos es: no nos rendimos, no nos rendimos, y no cayó el régimen. Ese es el discurso iraní, ¿ok? Y vamos a volver locos a los israelíes. Un misil diario es una guerra de desgaste. Ahora es el momento de diplomacia internacional que implique el desarme iraní. Lunes 23, ola de misiles iraníes sobre Israel. Entre 15 y 17 misiles en un periodo de 40 minutos. Hay varios impactos, aparentemente 5 sin daños humanos. Esta es la bienvenida de mi yerno que acaba de aterrizar en Israel. Israel completó la destrucción del centro atómico de Fordow. Además, atacó la cárcel donde se encuentran los opositores políticos. Muchos de ellos lograron escapar. La cuarta víctima de misil de Petah Tikva es una sobreviviente del holocausto de 95 años, Yvette Shimalovich. Una sobreviviente del holocausto. Irán abrió fuego contra la base americana en Qatar y en Irak. No hay daños mayores ni víctimas humanas y todo aparenta que fue un acto simbólico coordinado para que Irán pueda salir con honor del conflicto. Aparentemente. No lo podemos asegurar, pero aparentemente. Martes 24, Donald Trump sorprende al mundo. Informa que se logró el cese de fuego entre Israel e Irán. Si le preguntamos, no sabemos. Él nos informa, ¿okay? Que tendrá vigor a partir de las 7 de la mañana, hora de Israel. 5:35, ataque iraní sobre Israel. Impacto directo en un edificio en Beersheba. 4 muertos, uno de ellos un niño. Ola de misiles sobre Israel, hay muchos heridos. 7:30, cuando tiene que entrar, ya entra en vigor, media hora dentro del cese de fuego estipulado, sigue el ataque iraní sobre Israel. Según el acuerdo, Israel dispone de 12 horas para responder. Aparenta que Irán optó por su mejor opción. Ellos conocen el precio que pagarán en cada día de esta guerra. El cese de fuego es también interés de ellos como de Israel. Se trata de el acorde final de esta ópera, los ataques de las 7:30 de la mañana. Veremos. Netanyahu informa, se cumplieron todos los objetivos de la guerra. Ahora es tiempo de una diplomacia inteligente. Creo que ya se puede disponer el nombre, cómo será recordada esta guerra, la guerra de los 12 días. El cese de fuego entra en vigor. Israel mantiene su estado de alerta y sus fuerzas armadas en todos los frentes. El cese de fuego es interés de todas las partes. Irán quedó aislada y sin capacidad nuclear. Israel no quedó sola. Ahora es el momento de la diplomacia. Todo acuerdo con Irán deberá asegurar la seguridad de Israel. A todos los que me acusan de optimismo, ¿ok? Les informo, así lo escribo en su momento, que el pesimismo no es un plan de trabajo y el optimismo es una filosofía de vida.
Y yo opté por esa opción filosófica. A 3 horas del comienzo del cese de fuego, Irán dispara otro misil al norte de Israel. Irán está tratando de inventar una narrativa ficticia de triunfo. Más le vale que se cuiden, ya conocen el brazo largo de Israel. Trump interviene y trata de tener el contraataque. ¿Se recuerdan que hace volver a los aviones? Israel atacó, mandó los aviones y Trump los hace pegar la vuelta y volver. ¿Okay? Después que dio una vuelta sobre Teherán, dieron su vueltita los aviones sobre Irán, pero los hace volver. ¿Okay? Trump funciona como el sheriff del pueblo. Una guerra de narrativas. Todos ganaron. Todos ganaron. ¿Okay? Israel, destruimos el poder nuclear de Irán. Irán muestra la foto de los edificios destruidos de Tel Aviv, Haifa y Beersheba. No nos rendimos. Y Trump traje el cese de fuego entre Israel y Irán. Todos ganamos. Una guerra que todos ganamos. Fantástico. Una guerra así queremos todos. Todos ganamos. Sí, lo ven. Miércoles 25 de junio se respeta el cese de fuego entre Irán e Israel y creo que se puede definir de la siguiente manera, por favor escuchen bien, cómo creo que se puede definir: concluido, pero no resuelto. Concluido, pero no resuelto. El precio de la guerra, amigos, acá lo tienen, ¿ok? Amigos, 29 muertos, 3.238 heridos, 17.000 israelíes evacuados de sus hogares, 30.809 viviendas dañadas, 30 edificios que deben ser demolidos, 3.700 carros dañados, 3 colegios fueron dañados, 547 misiles, de ellos 63 impactaron en Israel, el 10%, 1.150 drones, y de ellos solo uno impactó en Beit Shean. 3 sitios estratégicos fueron impactados. Fue un gran logro desde el punto de vista de ellos. El Mahon Weizmann de Rehovot, los laboratorios de investigación, la refinería de Haifa, con 3 muertos, y el hospital de Soroka en Beersheba. Después de Fordú, una pausa. No es la paz. ¿Ok? No es la paz, es una pausa. Crisis entre Irán, los organismos internacionales de la energía atómica, y aquí tenemos las fotos, ustedes las conocen, que todos ya las han visto. Ok. Y lo último que vamos a hacer, los pocos minutos que me quedan, en serio pocos, la gran pregunta es si Israel y los Estados Unidos, ¿okay?, lograron destruir el programa nuclear de Irán. Aparentemente sí. No lo podemos confirmar con el 100% de seguridad. Sin lugar a dudas, lo retrasamos en 40 años. ¿Okay? Pero aparentemente sí, no estamos seguros. Pero el retraso de muchos años, eso es claro. El daño fue significativo, sin lugar a dudas. No van a poder evitar por los próximos 3, 4, 5 años. Poder entrar recién para intentar hacer lo que puedan hacer. Y quedó, los centros atómicos de Irán quedaron todos en desuso por muchos años. Sobre eso no hay duda alguna. ¿Okay? La gran duda es qué pasó con los 408 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán. ¿Okay? Es una gran duda que no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Lo más probable es que hayan sido destruidos en Natanz y en Fundum. No estamos seguros. Ojalá haya sido de esa manera. No estamos seguros. Pues los han sacado a tiempo y escondido en otros sitios. Entonces, si lograron sacarlos y esconderlos, no tienen cómo enriquecerlo. También si los sacaron, no tienen cómo enriquecerlo y no tienen cómo probarlo, si funciona o no funciona. Entonces, tenemos una sola alternativa: buscarlos y destruirlos. ¿Okay? Si es que los tienen. ¿Okay? Tenemos que buscarlos y destruirlos. No lo sabemos todo. Se van a escribir libros y se van a hacer películas y James Bond le va a quedar chiquito después de lo que pasó. ¿Okay? Algunas anécdotas no censuradas, cómo Irán eliminó a los científicos y a los ingenieros nucleares iraníes, van a hacer películas. Los agentes del Mossad en territorio iraní y 16 mujeres pilotos, como dije antes, navegadoras que participan en el ataque a Irán. Esta caricatura, cuando yo la vi en realidad me dolió. ¿Okay? Los caricaturistas son verdaderamente gente muy creativa. Lo que dicen se lo traduzco en español: la última guerra y basta, la última guerra y basta, y Netanyahu responde: sí, lo prometo, sí, lo prometo. ¿Okay? Y actualidad, en los pocos minutos que nos quedan. La economía colapsada y el caos social y la falta de agua fueron los motores del descontento de la población, y el tigre iraní quedó herido de gravedad en estas circunstancias.
La movilización se ha extendido desde las principales ciudades hasta regiones tradicionalmente conservadoras. Jóvenes trabajadores, mujeres y comerciantes se han unido en una marcha desafiante contra el régimen. El detonante inmediato ha sido el deterioro de las condiciones de la vida, pero la consigna apunta cada vez más al sistema político en conjunto, los ayatolás en su conjunto. Es también una protesta femenina. Esto es inédito, esta foto para mí es verdaderamente inédita. Es una protesta femenina, no al hijab, que es el símbolo de la protesta femenina. Protestas, pero quiero aclarar que protestas y manifestaciones no son equivalentes a una revolución en la que cae el régimen. Estuvieron cerca, no se logró, ojalá continúe, no sabemos los números, pero con 3.000 muertos, caramba, hay que ser valiente para salir a manifestarse con 3.000 muertos, ¿ok? La respuesta del Estado ha sido una represión severa. Organismos de derechos humanos informan sobre el uso sistemático de la fuerza de seguridad para disparar las protestas, bloqueos de internet y asesinatos y decenas y detenciones masivas. La Guardia Revolucionaria, último bastión defensivo del régimen, entra en acción. Los números de las víctimas, que no lo sabemos, van de 3.000 y 12.000. La gran problema en realidad era que no haya un peligro de que calcule que los iraníes, para tratar de calmar al pueblo, ataquen a Israel. Fue parte de lo que se pensó que podía llegar a pasar. Se llama miscalculation en inglés. No calcular exactamente lo que puede pasar. Donald Trump, como sabemos, amenaza al régimen de los ayatolás. Trump es, como dijimos, imprevisible. Va a atacar a Irán. ¿De qué modo y cuándo? Es una pregunta que no tengo respuestas a este respecto. De un modo militar o diplomático. Hoy acaba de decir que quiere volver a hablar con Irán. Hoy en Davos acaba de decir que quiere volver a hablar de negociaciones con Irán. Un ataque aéreo y marítimo, un ciberataque, un bloqueo marítimo, secuestro de Jamenei, como fue el caso de Maduro, ataque a la Guardia Revolucionaria y los símbolos del gobierno, presencia militar fuerte que han traído 12 portaaviones americanos, aviones, etcétera, 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 una coalición internacional de disuasión contra Irán, y la frase que él dijo, que la ayuda está en camino. Y después prefiero el camino de la diplomacia, que se ponga de acuerdo consigo mismo, que es lo que prefiere. Por un lado, la ayuda está en camino, no llegó, de momento, puedo sorprender, puedo sorprender. Ya hay veces que me equivoqué muchas veces, y aprenderme a seguir equivocando. No nos queda claro. Esto suele traducirse en una postura de disuasión regional, defensa aérea y antimisil, protección naval y líneas rojas claras, combinadas con acciones muy selectivas, claramente atribuibles cuando sea necesario y todavía puede pasar. Turquía y Qatar, y aparentemente también Israel, piden aplazar el ataque contra Irán. Se dice que Netanyahu dijo que Irán no está preparada en estos momentos suficientemente preparada para un ataque iraní. No estoy seguro que sea cierto sí o no, pero lo que se dice en la prensa no estoy seguro. Irán decide ahorcar 800 iraníes. Esto me convenció. Fue lo que hace parar a Trump de atacar a Irán, de que decidieron no matar a los 800, gran favor le hicieron a Trump, de no ahorcar a 800 personas. El deseo americano y israelí que es la caída del régimen. El régimen no cae con un ataque aéreo. O sea, es un error pensar que un ataque aéreo, con un ataque cinético puede lograr hacer caer al régimen. El régimen tiene que caer por intervención del pueblo iraní sin intervención israelí. No es asunto nuestro. Estados Unidos evacuó el personal de las bases militares en Medio Oriente, avanza 2 portaaviones y aviones de ataque a Medio Oriente. Lufthansa cancela los vuelos nocturnos a Israel. La primera compañía. Parece que el ataque de Estados Unidos a Irán era inminente y sin embargo no pasó. Una de las razones fue la presión de los aliados de Estados Unidos en el Golfo y las limitaciones militares. Días decisivos. Aparenta que se perdió la oportunidad histórica. Bajan las manifestaciones y nuevamente hay que reconocer la valentía del pueblo iraní. El pueblo iraní se siente decepcionado, por no decir traicionado por Trump. ¿Se canceló o se aplaza el ataque americano? No lo sabemos. No ahora y no así. Esas fueron las palabras
de los asesores de Trump. No ahora y no así. No hay suficiente fuerza militar en estos momentos para atacar a Irán, según los asesores militares de Trump. ¿Es un error estratégico de Trump no haber atacado? Probablemente sí. Probablemente sí. Probablemente sí. Cierran el espacio aéreo de Irán. Más sanciones económicas americanas contra Irán. Vuelve parcialmente el Internet. Parcialmente en Irán. Volvió. Khamenei acusa a Trump de ser responsable de las manifestaciones. Y también Israel, por supuesto, ¿cierto? Trump llegó la hora de cambiar el liderazgo de Irán. O sea, por primera vez Trump cambia su postura y habla de que hay que cambiar el régimen de Irán, que es lo que verdaderamente nosotros queremos. Y creo que ya no se dijo la última palabra, es un proceso y Trump tiene todavía 3 años para hacerlo, ¿ok? Tiene todavía 3 años, o sea, tiene tiempo para hacerlo, ¿ok? Si me preguntan a mí si va a pasar, yo creo que sí. Y si llega a pasar, pase lo que pase, Israel va a ser atacada. Israel va a ser, no hay duda alguna que Irán, su preferencia es primero atacar a Israel, ¿ok? Preguntas, amigos, en el poquito tiempo que queda. ¿Sí? ¿Sí? Mario, yo quería preguntarte, ¿qué sucede con la noticia de esta semana de los aviones militares que salieron de China para Irán? 16 aviones militares que salieron para ayudar al régimen. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está llevando? Están intentando rebelarse. ¿Okay? Tenemos que esperar y suponer que la fuerza israelí es superior, pero sí, hay una amenaza inminente, claro. ¿Y la acción de China tiene que ver con Rusia? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con todo. La geopolítica mundial está en caos. La geopolítica mundial está en caos. Yo tengo que ir a otro evento. Si hay otra pregunta importante, la contesto. ¿Otra pregunta? Ok, amigos, una última palabra que les quiero decir. Ok, como israelí, lo que yo sé en estos momentos, nuestro único consuelo fue la diáspora. Nuestro único consuelo fue la diáspora, estuvo en Israel y sigue estando en Israel. ¿Okay? Es un asunto de solidaridad. El hecho de que la marcha de la vida después de 2 años que no hubo vuelve y vuelve a Israel este año. El hecho de que las macabiadas vuelven a ir este año es un asunto de solidaridad con el Estado de Israel. ¿Okay? Se trata de eso. Todo lo malo que pasó también algo bueno. Israel se reencontró con la diáspora y la diáspora se reencontró con Israel. Ojalá dura muchos años este encuentro. Am Israel Chai. Agradecerles que nos hayan acompañado. Gracias, Mario, por tan claro resumen realmente de la situación. Y pues esperamos verlos en la próxima, cuando venga Mario, y en cualquiera de nuestras actividades. Gracias. Sí.